Mi nombre es Jocelyn Rodríguez, soy estudiante graduado de la Universidad del Sagrado Corazón bajo el programa Diseño del Aprendizaje y Tecnología. El diseño instruccional nace en los años 60, agarrado de las teorías conductistas del aprendizaje. No es hasta 40 años más tarde que el diseño instruccional entra a una categoría de aprendizaje constructivista. El diseño instruccional se puede utilizar en un ambiente académico, en un ambiente profesional. Hoy estuve hablando con el señor Juan José Rosado Romero sobre lo que es el diseño instruccional y cómo se trabaja en Perú y España. Buenas tardes, Jocelyn. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenerte por aquí. Desde Lima, Perú, la Universidad Marcelino Champañá. Esta universidad pertenece a la Congregación Marista. Tenemos 25 años ya en el ámbito académico, con programas de pregrado y posgrado y algunos programas también de extensión social. Las facultades que tiene esta universidad son de inicio educación y psicología, que son las facultades que iniciaron, y desde hace 5 años contamos también con carreras de administración y contabilidad. Mi función dentro de la universidad está en una unidad que se ha creado recientemente. Tú has visto mi perfil en LinkedIn. Yo tengo una trayectoria profesional tanto en Perú como en España. En España tuve la suerte de desarrollar una iniciativa, de liderar una iniciativa que se llama la Asociación Educativa del Mediterráneo. Es una entidad sin fines de lucro que se fundó para el desarrollo precisamente de programas virtuales que tenían un alcance, por un lado, en temas de emprendimiento, temas de turismo sostenible y el área en la cual me estoy abocando aquí en Perú desde el año pasado. He venido aquí a Perú ya a radicar o hacer una itinerancia en desarrollo de pedagogías emergentes y competencias digitales. Empezamos en el año 2011 con el desarrollo de programas online, programas e-learning. Sí. Se desarrollaban en España a través de esta institución a la que pertenezco, de la cual soy presidente, lo que era, en principio, temas de emprendimiento. Luego nos enfocamos básicamente en el sector educativo, en nuestro convenio con la Universidad Marcelino Champañá y la AM, con programas que eran expertos en desarrollo y learning, un programa precisamente que tiene que ver con el tema que vamos a tratar de diseño instruccional y desarrollo de proyectos de virtualización en educación. Luego hemos desarrollado también programas de especialización en Moodle como plataforma open para lo que es el trabajo a nivel e-learning. También Excel Learning, que es una herramienta excelente para desarrollo de contenidos, una herramienta de autor para desarrollar contenidos. Okay. Un programa de tutorización e-learning, metodologías y estrategias de tutorización, para que los profesores se empoderen y sepan llevar adelante programas de formación a distancia, ¿no? Utilizando los recursos digitales. El último eslabón dentro de lo que hemos venido trabajando tenía que ver con la educación STEM. Desde el año 2015, la AM se incorpora a una red de educación STEM y desarrollo de robótica educativa, crea un programa de certificación para docentes en Perú y lo desarrollamos con la Universidad Champañá. Entonces, el siguiente proyecto educativo que hemos tenido para los maestros en Perú era la certificación en robótica educativa y educación STEM, ¿no? Y por eso me encuentro yo ahora mismo liderando el Fab Lab, el Laboratorio de Tecnologías Educativas, con estas iniciativas, ¿no? Desarrollando aquí un programa Open Software and Hardware, un programa innovador también, traído desde el modelo europeo, con los contenidos europeos,
y con la metodología europea para ser aplicado acá en Perú. Respecto a la herramienta que me comentas, Excel Learning, esta es una herramienta que se desarrolló en los países nórdicos, en la Bretaña, y luego el INTEF, que es el Instituto de Tecnologías Educativas en España, generó una versión. Pablo Monge, que es el que lidera realmente el proyecto en España, creó una versión también open source, es un open source, es una herramienta de autor que permite desarrollar contenidos que luego pues, nos arrojan un formato SCORM, ¿no? Un formato SCORM, que es un formato de edición comprimida, que los podemos enlazar a plataformas LMS, ¿no? Como en el caso de Moodle o Doqueos, en fin, todas aquellas, la más conocida es Moodle, ¿no? Y es una de las herramientas, junto con otras, que hemos incorporado en los procesos de desarrollo de contenidos aquí en Perú, ¿no? En general, estos proyectos nos han permitido formar a más de 700 maestros en Perú en lo que es competencias digitales, docentes de la Universidad Marcelino Champañá en estrategias de desarrollo y gestión de proyectos e-learning, y más de 250 maestros que en este momento ya se han certificado con 4 ediciones que hemos hecho del curso de robótica educativa y STEM, ¿no? Es un poco para que veas el ámbito en el que he venido trabajando en el ámbito educativo. Sí, algo amplio, bastante amplio desde mi perspectiva. Pues buenas tardes, Juan. Te doy la bienvenida a la Isla del Encanto a través de la herramienta Hangouts, ¿verdad? A través de la herramienta web. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez, como te mencioné en el correo electrónico. Soy estudiante de maestría de Diseño de Aprendizaje y Tecnología de la Universidad del Sagrado Corazón. El curso que estoy tomando se llama Modelos de Instrucción, y una de las tareas que este curso amerita es realizar una entrevista a un diseñador instruccional. Yo, como soy freak de las redes sociales, me aventuré a buscar a diseñadores instruccionales a través de Twitter y te encontré a ti y te doy las gracias, ¿verdad?, por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Juan, estuve viendo tu biografía, por decirlo de cierta forma, en tu perfil de LinkedIn. Me estuvo bien interesante que provienen de Palma de Mallorca, en España. ¿Cómo hiciste la conexión con Perú? Bueno, es que ha sido un ida y vuelta, porque en realidad yo soy originario de aquí de Perú, tengo ascendencia española, por ende también la nacionalidad, y desarrollé toda una trayectoria profesional en el ámbito de las comunicaciones. Eso estaba observando, que tus estudios son en marketing. Eso es algo bien interesante. ¿Cómo combinaste lo que es el marketing y las comunicaciones con lo que es el diseño instruccional? Bueno, es una buena pregunta. Sucede que yo soy docente prácticamente desde muy joven, ¿no? Desde que inicié mi actividad profesional, ¿no? En diferentes ámbitos, sobre todo en el área de marketing y comunicaciones, estando durante la primera temporada que estuve aquí en Perú, ¿no? Luego de ese tiempo fui a vivir a Palma de Mallorca, y en ese ámbito conecté con lo que es la consultoría de recursos humanos, ¿no? El desarrollo y learning está muy ampliamente avanzado allí, porque se hace la formación continua y la mejora en productividad y en conocimiento dentro de las empresas. Eso viene fomentado por el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, el Fondo Social Europeo, ¿no? Y para la mejora de estándares en la profesionalización, ¿no? Allí es donde yo me involucro más con lo que es tanto el diseño instruccional como la formación en línea o la formación continua, porque había que hacer cursos cortos, cursos express, la mayoría de ellos online, para profesionales y en diferentes áreas que además parten de un modelo normativo europeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en seguridad alimentaria, en procesos, en idiomas, en ofimática, ¿no? Gente que no tenía tiempo para, digamos, ir a un centro, pero que tenía que hacerlo express. Entonces, la mejor forma precisamente era hacerlo online. Allí empezó mi siguiente proceso, o sea, de ser un docente presencial, de un modelo clásico, con recursos clásicos, a pasar a utilizar herramientas que permitan el desarrollo de contenidos
la parte estratégica, la tutorización, la gestión de herramientas, de repositorios, de sistemas LMS para la gestión de contenidos, etcétera, ¿no? Conocí Moodle en una versión muy primaria que era la 1.4, estoy hablando hace como 10 años casi, y luego pues en su evolución hasta que la tenemos a la 3.2, ¿no? Y últimamente soy también docente instructor de Moodle, ¿no? Okay. ¿Cómo es que se combina, dices tú, un poco la comunicación con el tema del diseño instruccional? Pues la base, creo yo, del diseño instruccional es la comunicación, porque al final nosotros tenemos que aprender a hacer una didáctica diferente, ¿no? No es lo mismo la didáctica que aplicamos en la clase, en el aula, donde tenemos ciertos recursos, aunque ahora hay muchos recursos multimedia, que la que podemos utilizar virtualmente, ¿no? Para eso, por suerte, como ya tenemos un mundo digital, en este momento lo estamos viendo, porque estamos teniendo una conexión de más o menos, pues que unos, calculo yo, unos 7.000 kilómetros de distancia o por ahí, ¿no? Siempre en el mismo estado horario, nos ha permitido precisamente tener esta comunicación, ¿no? Entonces, de hecho, los recursos, los webinars, el mismo Hangout, las diferentes plataformas que existen para hacer clases en vivo, que fue una de las cosas que se tuvo que incorporar, como yo te comentaba, en los proyectos que hacíamos desde Mallorca, ¿no? He estado un buen tiempo utilizando los recursos, participando de las redes, de los congresos, de las ferias, teniendo comunicación y aportes directamente a través de nuestra institución que estaba en Mallorca, para todos esos contenidos enfocarlos, y aquí viene precisamente qué estrategia o qué modelo utilizo o también le transmito a mis alumnos para desarrollar este tipo de proyectos. El modelo que de alguna manera se adaptó mejor, aparte de algunas otras incorporaciones propias de nuestra propuesta que se llama Experto en Desarrollo y Learning, fue el ADIE, ¿no? El ADIE es un modelo, entre comillas, clásico, y es el modelo que además lo escogimos en el equipo allí porque es el modelo que más fácil se puede comprender. Hay que desarrollar una didáctica para enseñar a hacer diseño instruccional. Entonces, parte del diseño instruccional es hacer que los demás sepan hacer diseño instruccional. Y esto no viene en los libros, no se puede generar en un contexto netamente académico, porque de eso hay muchos estudios, hay muchos debates y hay mucha situación que pasa en cualquier institución o casa de estudios, sino llevarlo a un terreno práctico. Entonces, la experiencia que yo te puedo trasladar, porque es una experiencia sumamente enriquecedora e interesante, y ha sido validada durante 4 años que hemos venido impartiendo este programa, 7 ediciones que hemos llevado adelante, era enfocarnos. ¿Por qué el ADIE, no? Porque el ADIE se basa primero en un enfoque, en un análisis, o sea, en encontrar realmente el perfil de las personas, y aquí viene precisamente la parte de comunicación. O sea, ¿qué entienden? Yo no puedo trasladar directamente un programa, así como tú en este momento en Puerto Rico tienes unos códigos de comunicación, tienes unas figuras semánticas y tienes una serie de elementos que de repente el peruano no te entiende, ¿no? Y lo mismo puede ser que lo que se venga como contenido de España, pues no lo entiendan los peruanos, y lo que venga de contenidos de Perú hacia España, pues no se entiende. Entonces, si el código no funciona, la didáctica no funciona, el aprendizaje no se da, o se da disruptivamente. O sea, la gente entiende una cosa por otra. Y eso se queda como un cimiento de conocimiento, y eso también es una complicación. Me pasó al principio porque yo utilizaba muchos códigos que evidentemente venían de las fuentes españolas, ¿no? Y de los recursos españoles. Y los alumnos me hacían notar de que no lo comprendían. Entonces, al hacer el análisis dentro de este proceso de ADI, lo primero que tenía que hacer, entonces tengo que pensar como peruano, como mi público objetivo, ¿no? Y tengo que cimentar ese proceso lógico de aprendizaje, esas figuras, esa semántica, esa serie de elementos que conforman un concepto que luego se va a fijar en la mente de mis estudiantes, saber cómo es que interpretan las cosas. Entonces, el análisis va desde muchos aspectos, ¿no? También tienes que ver el tema de los recursos, la conectividad, por ejemplo, es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta en Latinoamérica. Si bien en Perú, cuando empezamos con este proyecto, estábamos hablando de principios del 2013, ¿no?
La conectividad en Perú ha mejorado enormemente desde entonces. Estamos hablando de que ya casi estamos a un 70% de hogares que tienen acceso a Internet, o de la población, sea por el modo móvil o el modo fijo. El ancho de banda ha mejorado. En promedio, imagínate, estábamos hablando en esa época de 1 mega y ahora estamos llegando a 12, 20 megas en algunos casos, 100 megas también. Supongo que en Puerto Rico estarán un poco mejor, ¿no? Porque, bueno, de hecho había esa gran diferencia. Y esas experiencias se venían nutriendo también con otro dato importante para que lo tomes en cuenta, Jocelyn. Los profesores que recibían nuestra formación, en muchos aspectos, casi un 30%, si no era un 35%, venían de sectores rurales, ¿no? Y que no sé si se da esa figura allí en Puerto Rico, pero aquí en Perú se da lo que se llaman las cabinas o locutorios, que también es conocido, ¿no? Entonces, la gente no tenía conexión en casa, pero iba a un centro o un lugar donde había muchas cabinas y se conectaba allí. Y allí hacía su proceso, descargaba los contenidos o los imprimía, los que nosotros poníamos en formato digital de PDF, o por último descargaba lecciones que también las teníamos en video, ¿no? Entonces, si bien nuestro contexto y el enfoque que nosotros dábamos estratégicamente, metodológicamente, era de que el alumno esté online, que es el que nosotros conocemos como e-learning, pues finalmente no es que estaba online, sino se nutría de un recurso online, pero que luego lo hacía en el clásico modelo de distancia. Entonces, tomado en cuenta ese espacio del análisis, pasábamos al diseño. Y el diseño, y es una cosa curiosa, por eso el ADI se retroalimenta, es el mejor modelo a mi entender, porque nunca para de mejorar, ¿no? Siempre se va nutriendo de cosas nuevas, y como en el mundo digital cada semana aparece una herramienta nueva y un recurso nuevo, pues no sé si, bueno, tú debes de ser, como me dices, eres una friki del mundo digital y de las redes, no sé si has escuchado hablar alguna vez de una herramienta que se llama DimDim. Apareció en el año 2008, 2009, ya es historia, y era uno de los primeros sistemas de webinars que funcionaba muy bien. Entonces yo en el 2010 empecé a usar el DimDim y de pronto el DimDim desapareció, ¿no? Entonces ya luego está el AnyMeeting, el Fuse, que además fue una herramienta extraordinaria que luego nos la cambiaron, ¿no? Y en fin, así pasaban cosas, uno desarrollaba todo el proceso instruccional, los tutoriales, los manuales, toda la ruta de aprendizaje. Cuando tú terminabas de hacerlo, de pronto ya no existía esa herramienta, ¿no? y tenías que volver a hacer. Entonces el ADI nos enseña que tenemos que valorar, probar, experimentar, contrastar con nuestro público, hacer un grupo de enfoque para ver cómo va, etcétera, porque es un proceso de aprendizaje permanente. Y en el diseño todo es perfectible, ¿no? Claro, sucede que el diseño, que es la parte más creativa, es la parte más interesante, es la confluencia de todo lo que uno ha ido experimentando. Entonces, en la parte de análisis tienes que ampliarte muchísimo. Y eso lo he aprendido con el tiempo y con el aporte de los alumnos y con las experiencias de sus propias tareas y tal. Entonces, el diseño básicamente es una ruta en la cual debemos establecer, partiendo de los contenidos, partiendo de los objetivos que vamos a lograr a través de ese proceso de aprendizaje, cómo es que vamos a establecer realmente qué estrategia vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar para esto, ¿no? Algunas instituciones, porque por suerte parte de los alumnos que hemos tenido vienen de instituciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, incluso la Policía Nacional ha participado de estos programas. Alumnos que nos comentaban que efectivamente pasaba esto que te estoy diciendo, que lo que nosotros en principio diseñábamos como e-learning se convierte en un clásico distancia porque tienen que descargar contenidos y no hay una interacción con una plataforma, o sea, no existe eso. Perdíamos los registros, decíamos, oye, tú has ingresado tal día, pero no te hemos vuelto a ver. No, profesor, lo que pasa es que yo he ingresado para descargarlo porque yo me voy a un sitio donde no, pues apenas llega la radio, ¿no? Y esto es. Entonces, la visión del diseño instruccional, a veces muchos que no estamos en este mundo, digamos, no tan desarrollado, donde no hay tantos recursos, perdemos el perfil social de nuestro trabajo. El perfil social quiere decir, no te bases tanto en lo tecnológico, sino realmente en generar un impacto de aprendizaje.
Y eso es una proporción que no la encuentras al principio porque te apasionas mucho con los recursos que tienes. Entonces tratas de hacer un curso que sea súper multimedia, súper interactivo, que tenga un peso enorme, que nadie lo puede ver, que tenga poca conexión. O sea, poco ancho de banda no te permite, se va ralentizando todo eso, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que me comentó precisamente un alumno que trabajaba en un banco, porque hemos tenido experiencias de muchas partes, incluso desde el extranjero, gente que se apuntó a nuestros programas y que estaba radicando en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué sucedía? Sucedía que él me decía, no, es que aquí a la gente le gusta que tengamos animación, que tengamos sonido, que tengamos esto. Digo, bueno, ¿pero tu plataforma soporta eso? Pues no, porque en el momento en que se colgaban más de 10 personas, ya no se podía ver nada, se caía abajo de la plataforma y adiós. Entonces, ¿eso por qué? Porque no pensamos en el diseño basado en nuestros recursos, basado en el objetivo que tiene, etc. Bueno, y eso es una parte muy importante, creemos, en ese proceso, ¿no? Entonces, no nos dejemos apasionar, ni ilusionar, ni nos embelezcamos por los enormes recursos que tenemos si perdemos la perspectiva de que aquel que va a beneficiarse de nuestra formación, pues apenas puede acceder a una cabina para poder ver el contenido, ¿no? Y eso es lo que realmente importa, que los estudiantes pasen por esa experiencia, ¿verdad? del aprendizaje fuera de lo que es el ambiente virtual, porque estamos sí en una educación del siglo XXI que nos exige resolución de problemas, que nos adentremos un poquito más a lo que es la virtualidad, pero ese punto que tocaste ahora mismo, que es el perfil social, nosotros nos enfiebramos, por decirlo de cierta manera, y lo olvidamos realmente, y ahí es donde nosotros le hacemos el daño a los estudiantes. Claro, o sea, por eso parto de que el ADIE, como vemos, es el mejor modelo, porque nos permite reflexionar y nos permite aprender de todo ese feedback y nutrirlo nuevamente en la rueda, que es precisamente todos los escenarios que tenemos que trabajar. A nivel de desarrollo, es apasionante realmente, porque tenemos muchos recursos y la base de nuestra propuesta está en Open Software o en Open Source, ¿no? Entonces, nuestros alumnos tienen la facilidad de poder utilizar muchas herramientas, entre ellas el Excel Learning, como te he comentado, que los lleva a interactuar con muchas cosas. Lo más importante, para empezar, Moodle, ¿no? Como un recurso open, como un entorno LMS realmente muy potente, muy versátil, sencillo también de navegar y de interactuar con él, y que se ha extendido por todo el mundo. Entonces, la mayoría de instituciones, universidades, no sé cómo será por allí en tu universidad. Nosotros aquí en Puerto Rico, por ejemplo, en la Universidad Sagrado Corazón, utilizamos la herramienta Moodle y tenemos profesores que también utilizan la herramienta de Google Classroom. La Google Classroom es otra de las herramientas que me parece genial porque además conecta con muchas APIs, muchas aplicaciones y lo hace versátil, ¿no? Y el mundo va a tender a eso, ¿no? Pero también está el mobile learning, ¿no? O sea, otra ventaja de poder, y eso es otra estrategia, pero también podemos aplicar el ADI a eso. Dependiendo del público que vamos, a veces simplemente tengo que hacer cápsulas. Ahora te voy a contar el otro caso del proyecto que tenemos con la formación B-Learning con los profesores en robótica, ¿no? Porque también es otro caso interesante. Pero en ese sentido, el tema de desarrollo, muchos alumnos me dicen, profesor, pero entonces, si hay muchas formas de poder virtualizar el material que yo tengo, yo quisiera hacerlo como una herramienta. Una de las, no sé si hace utilizar el Presenter, ¿no? O el Active Presenter, ¿no? El Active Presenter es un recurso también open, ¿no? Que te permite desarrollar materiales multimedia que luego se convierten en un SCORM y lo puedes instalar en un curso Moodle, ¿no? Pero yo le decía, a ver, volvemos a lo mismo. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Algo sofisticado? ¿Algo complejo? ¿O quieres más bien utilizar la plataforma e-learning o los recursos e-learning como un canal para hacer llegar conocimiento? O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Claro que, por cierto, cuando tú tienes que formar a mucha gente, si tienes que capacitar a 1000 personas y tienes una semana para capacitarlas, pues tendrás que hacer una cosa didáctica en video, multimedia, para que ellos se queden con el contenido real. Pero ¿qué hay con aquellos que siguen un programa regular que dura 12, 18 semanas? O sea,
no tiene sentido, y sobre todo si tienes que enfocarlos en la interacción. Entonces allí la figura es mixta, ¿no? Volvemos a lo mismo. Yo parto primero por lo básico, lo esencial. Lo básico, lo esencial es utilizar los videos tutoriales o las videolecciones, ¿no? O yo he aprendido mucho en este mundo, ¿no? De hacer tu pequeño set, ¿no? Un chroma key, como se llama, un fondo, no sé si lo utilizan allí también. Entonces vas interponiendo una serie de capas o de vistas y le generas una dinámica diferente a lo que puede ser una clase instruccional muy rígida, ¿no? Entonces, y vas interactuando allí, incluso algunos meten hasta un muñequito y le dan vida y tal, ¿no? O sea, hay un detalle que yo le añadiría: estrategia entre el diseño y el desarrollo. Seguiría siendo ADIE, porque le estaríamos metiendo una E entre las dos D, ¿no? Está la estrategia. O sea, diseño, estrategia, desarrollo. Yo lo vería de esa forma. Hay que complementarla o añadirle algo para que, sobre todo, nuestros alumnos que empiecen a entender el ADIE, ¿no? Sepan que hay que incorporar un valor importante que es la estrategia, ¿no? Entonces, en ese sentido, después de hacer el diseño, porque el diseño es básicamente un proceso metodológico de cómo vas a ensamblar los contenidos, de qué te vas a valer para hacer las dinámicas, en el sentido de cómo impartes un contenido y luego cómo lo evalúas y cuál es la rúbrica que vas a tener para ese contenido. Entonces todo eso es parte del diseño, ¿no? Y luego, pues, qué herramientas utilizarás adelante. Pero luego está la estrategia. Entonces aquí es donde que yo te lo decía, ¿no? Que si nosotros no tenemos claro, por ejemplo, dentro de lo que es el aprendizaje, se habla mucho de aprender con emociones, el impacto emocional que pueda tener, ¿no? Luego, ¿cómo hacemos para conectar de alguna manera con algunas figuras que dejen de ser simplemente el mundo virtual y pasen realmente a tu mundo imaginario? Entonces tienes que ser muy creativo. Cuando nosotros hacemos las partes evaluativas no las generamos simplemente como haz un documento o rellena una ficha o genera un cuestionario, sino les vamos alimentando con una serie de píldoras, una serie de impactos, ¿no? Para que estas personas luego puedan desarrollar ello. Uno de los ejercicios que hacemos en ese sentido es utilizar los podcasts, ¿no? Claro, muchos van a decir, podcast, pero podcast ya ni se usa. O sea, ¿para qué quiero un podcast? ¿No? Entonces digo, no, es que tú tienes que pensar que una de las partes más importantes, y esto lo vas a encontrar en muchos textos, del aprendizaje está en la escucha, en la comunicación y en el lenguaje. Entonces hay mucha gente, yo soy uno de ellos, ¿no?, que me gusta aprender escuchando, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú lees que cuando tú escuchas. Cuando tú escuchas puedes hacer una atmósfera, puedes dar una impostación, puedes transmitir emociones, puedes impactar de otra manera y estás desarrollando ya una comunicación diferente en otro espacio. Entonces, piensa tú, si vas a llegar a un alumno, puedes ponerle un fondo musical, puedes ponerle efectos, eso no lo vas a ver en una lectura. O sea, solamente en tu imaginario, si tienes esos conceptos, lo vas a poder asociar. Pero si tú lo pones en un audio, va a ser más ligero, vas a poderlo colocar en un reproductor MP3, o sea que nuestros alumnos van a poder escucharlo mientras que van en el bus a la clase o en cualquier momento cuando están relajados por la noche, etc., ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, me dijeron, profesor, entre hacer un video y entre hacer un audio? Bueno, la pregunta es muy sencilla. Tú cierras los ojos y escuchas algo y luego tratas de mirarlo y piensas si tiene el mismo impacto. Me dijeron que no. ¿Por qué? Porque cuando uno decodifica un video, tiene muchos más elementos activos en la memoria y en el reconocimiento y sensorialmente que si tú lo escuchas. Si tú lo escuchas en el silencio de los demás sentidos, tu percepción va a mejorar, ¿no? Y les dije, pruébenlo. Y efectivamente, funcionó, ¿no? Entonces la estrategia, allí funciona uno con el tema de qué pasa con aquellos alumnos que no se pueden conectar, qué pasa con el tipo de lenguaje, qué pasa con las figuras semánticas, qué pasa con la didáctica y qué pasa con los recursos. O sea, todo eso es función que debemos analizar en la estrategia.
El desarrollo, pues ya lo sabemos, ¿no? Para eso tenemos que pasar muchas horas desarrollando. Ahora mismo estoy volviendo a hacer, después de mucho tiempo, los tutoriales de un curso que ya tenía montado desde el año 2015, ¿no? Y digo, claro, es que en esa época yo decía las cosas de una manera y ahora ya he aprendido más, entonces no puedo dejarlo, porque si no sería una película clásica de los 60, de los 70, ¿no? Que se vería de un color diferente, entonces tenemos que volverlo a hacer, ¿no? Y eso te voy a decir una cosa, Jocelyn, cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque primero tienes que reconectar con eso que tú habías dicho y te viene el debate interno que dice, pero mejor cambio esto, mejor cambio otro, y en algún momento decir, no, ya lo voy a desmoronar todo. Entonces es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿qué yo he hecho? A esas lecciones les he sumado otras, ¿no? Entonces es tan sencillo, y esa es otra parte de la estrategia, es decir, lección 2, tal, el mundo Arduino y qué sé yo. Pongo el esto, pero le pongo otros añadidos. Entonces el alumno entra a esa sección, ve la lección, pero además ve otras cosas complementarias, ¿no? Dice, y además de esto, tal, te puedo contar. Y es un lenguaje también muy interesante porque es personal. O sea, tú le hablas al alumno. No es la máquina la que te dice, no es el entorno virtual el que te dice, eres tú como docente, como tutor, como desarrollador, que te diriges a él, ¿no? Y eso también tiene que ver con el impacto emocional. Entonces el desarrollo, como te decía y resumiendo, es empezar con lo clásico, con lo básico, con lo sencillo. Hay una herramienta muy buena que se llama Screencast-O-Matic, que también es open, ¿no? Que es genial. Que incluso te permite editar, ¿no? Si tú pagas la versión de pago que te deja abierto para, digamos, videos de larga duración y tienes un espacio en el cloud para colocarlo y tal, pues todos los alumnos a los que les enseño esto les parece genial, ¿no? Y trabajan con esa herramienta, ¿no? Que también es open. Y bueno, en el tiempo hemos ido, por ejemplo, el Powtoon. Powtoon también es una herramienta interesante para hacer didáctica, ¿no? Luego está el Canva que lo he venido a descubrir recientemente con unos alumnos que tenían en doctorado, no tenían ni idea, y es más, la paradoja era, se iban a doctorar en educación y no tenían competencias digitales desarrolladas, y decía, pero entonces, ¿de qué hablamos? y no sabían nada de Flipped, bueno, ya cosas que pueden darse en diferentes escenarios, ¿no? Y es un mundo muy interesante, ¿no? Eso nos mantiene activos, nos alienta, es parte de la motivación del docente desarrollador, del diseñador instruccional. Y luego, pues, una vez que ya lo has aprendido en esa parte de apresto, desarrollo, los 3 niveles del proceso, y aplicación, lo vas a enseñar mucho mejor, ¿no? La parte de implementación. En el ADI, si bien es relativamente sencilla, lo que nos propone el modelo en su versión, digamos, primaria, primigenia, es que debemos tener una coordinación, porque nosotros en general simplemente somos agentes de toda una infraestructura, de una organización, ¿no? Aquí está lo que yo hago, tengo que compartirlo con una persona o un equipo que se encarga de la parte virtual de la universidad, de la plataforma y tal. Entonces tiene que estar en cierta medida enlazado con lo que ellos hacen, ¿no? ¿Qué recursos necesito? O sea, yo no puedo partir haciendo cosas que luego de repente no van a funcionar en los recursos que tenemos, ¿no? En general. Y bueno, evidentemente saber gestionar los espacios en los que vamos a trabajar, ¿no? Y la evaluación final de lo que propone ADI, pues se basa en 2 aspectos, ¿no? Uno es la propia evaluación de lo que nosotros hemos desarrollado como producto, o sea, qué ha pasado con ello, y la otra es la evaluación que hacen los alumnos de lo que han aprendido con el producto que nosotros hacemos, ¿no? Y eso nos va a nutrir. Uno, nosotros haremos una visión y iremos mejorando, como ahora te estoy comentando de que tengo que repasar y volver a reeditar prácticamente desde el principio este proyecto, ¿no? Tomando las experiencias, viendo que ha cambiado un poco también la parte curricular, las necesidades, las herramientas en general. Entonces ya ese curso que quedó
justamente contra los que yo estoy, que los enlatados se quedan en el tiempo y a veces no funcionan como queremos siempre. En este caso se nota una evolución de un cambio, ¿no? Y en el tema de evaluación tenemos que ser siempre críticos, ¿no? Siempre críticos en el sentido de que efectivamente esto que estamos haciendo está acorde a lo que necesita o las expectativas que tienen nuestros alumnos. Ahora resulta que los alumnos que tenemos para este curso de robótica, de certificación en robótica, llevan una parte en contenido digital. El 80% del curso se imparte a distancia en una plataforma, ¿no? Y el otro 20% lo hacemos con talleres presenciales. Pero hay alumnos que por la distancia y porque están en unas poblaciones muy alejadas de donde estamos en este momento, no van a poder asistir presencialmente. Entonces tenemos que hacer una conexión para que ellos estén virtualmente en un taller que vamos a dar presencialmente. Y es una experiencia interesante. Ya lo he vivido y lo he experimentado en España, ¿no? Porque se hacen allí proyectos para Latinoamérica, pero el tema es que esos alumnos que teníamos allí ya estaban habituados a este tipo de cosas. Entonces, en este caso, los alumnos que tenemos es la primera experiencia con robótica, la primera experiencia con programación, la primera vez que tocan unos componentes electrónicos y además lo van a tener que hacer a distancia sin tener mucha experiencia en lo que es la comunicación de videoconferencia, ¿no? Entonces, eso es un reto grande y nos vuelve a poner a prueba con el modelo, ¿no? Eso es correcto. Ahora que mencionas eso, ¿has tenido la oportunidad de crear algún modelo instruccional para tus necesidades? Sí, precisamente a base del ADI desarrollé un modelo para crear proyectos e-learning con 5 pasos, ¿no? Porque tenía que, en ese momento, hacerles entender a los alumnos que era algo realmente sencillo, porque creían que era algo muy complejo, ¿no? Complejo porque lo veían desde el lado de las herramientas, pero no lo veían desde el lado precisamente del diseño, ¿no? Entonces decían, uy, si ahora yo me pongo a trabajar en el Adobe, ¿cómo se llama? El Captivate, ¿no? Si tengo que hacerlo en el Captivate, o si tengo que hacerlo pues en el Presenter, o si tengo que hacerlo en el Active Presenter, es muy complejo. Y cómo, no, o sea, eso es porque si tú quieres hacer un producto que termine empaquetado y lo quieres hacer multimedia, pero no necesariamente tiene que ser así. Y además hay muchos recursos que están en abierto con los que puedes trabajar. Y el Excel Learning, por ejemplo, le funcionó bastante bien, ¿no? Entonces, ese modelo no te podría decir que es mío propio, sino que ha sido de alguna manera, como decimos, una chuleta, ¿no? Un resumen y transcribir los pasos del ADI a algo que sean pasos sencillos para que ellos lo hagan como proyecto final, ¿no? Te pregunto, Juan José, ¿cómo tú implementas la característica de motivación a lo que es el diseño de instruccional de ADI? Eso es una cosa interesante. Mira, trato siempre, y también lo transmito como modelo a mis alumnos, de que se trabaje el branding. Por ejemplo, aquí traigo el marketing al tema, ¿no? Y la comunicación. ¿Por qué? Porque un curso no es simplemente colgar contenidos en una secuencia. Es darle una personalidad. Entonces tienes que darle un contexto gráfico, un branding, ¿no? ¿Cómo se llama tu curso? Tal. Pues coloca figuras, crea unos banners que ilustren cada uno de los capítulos que puedas contener, darles un desarrollo a los contenidos que tienen, una descripción, ¿no? Utiliza recursos creativos para que la gente siempre vea que es algo nuevo, ¿no? Y no simplemente una serie de cosas que tú cuelgas ahí, ¿no? Eso por el lado de lo que viene a ser el contenido que tiene interacción dentro de la plataforma. Pero además de eso, como estrategia, debemos desarrollar cada semana, o sea, por eso es que de allí salió el curso de metodologías y estrategias de tutorización y learning, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo hago para que ese alumno se quede conectado con el curso? No se aburra, o no lo sienta difícil, o no te sienta lejano, ¿no? La cuestión es que estés siempre alimentándole con alguna cosa y sienta una conexión con el tutor o con el docente. Y el podcast funciona muy bien para esto. Entonces,
Cada semana se creaba un podcast de contextualizar el contenido que va a venir, ¿no? Y explicarle, resumiéndolo en 3 minutos o 4 minutos, todo el universo que va a haber, ¿no? Entonces, por un lado, la curiosidad, la motivación y la cercanía que se tenía con el docente hacían que los alumnos conecten con los contenidos, ¿no? Luego, otro aspecto muy importante es utilizar el chat para tenerlos en línea en determinado momento de la semana, ¿no? Eso crea comunidad, o sea, se genera pertenencia, porque todos están a distancia, ni siquiera se conocen unos a otros personalmente. Aquí, por suerte, se tenían que reunir para hacer unos talleres, entonces todos se terminaban de conocer. Luego, pues se mandaban mensajes dentro de la plataforma, y luego pues, se conseguían los teléfonos, se llamaban, creaban un grupo de WhatsApp. O sea, tú no sabes lo que sale de todo esto, ¿no? Pero, o sea, la motivación para dejar de ser simplemente algo virtual, algo cibernético, algo tan frívolo como puede ser la tecnología desde ya, hay que darle ese toque social, humano, cercano, ¿no? Muchos casos. ¿No crees que el podcast elimina ese toque social humano dentro del contexto de motivación? Bueno, volvemos a lo mismo, o sea, nosotros tenemos que buscar recursos que nos permitan. Si tú haces una videoconferencia e interactúas como nosotros lo hacíamos cada semana, genial, porque tanto el docente como los alumnos se van motivando unos a otros, ¿no? Y nos vamos enfocando en un contenido que se va a transmitir en la clase, ¿no? Y vamos reforzando todo el proceso de aprendizaje individual. Yo he pasado de hacer el personal o el design consumer, o sea, el diseñar para las personas, al do it yourself, hazlo tú mismo con el modelo que hacemos en robótica, ¿no? Entonces, al final también es eso. O sea, cuando uno enseña, dependiendo de qué, yo te estoy hablando de un curso que les enseña a los profesores a hacer sus propios cursos virtuales, ¿no? El experto en learning. Y aquí es la experiencia más enriquecedora que puede haber en diseño instruccional. O sea, tú le estás enseñando a hacer diseño instruccional dentro del ambiente virtual, ¿no? Para que estos alumnos luego lo apliquen. Entonces, ¿qué sucede? El podcast, si bien tú lo podemos entender como sigue siendo un enlatado, ¿no? Es un ambiente muy distinto al colgar simplemente una lección digamos, en texto, ¿no? Lo ideal es que nosotros podamos recurrir a una herramienta que permita la interacción, que permita generar comunidad, porque de hecho ahora mismo no solamente la tendencia, sino el nuevo paradigma educativo habla del aprendizaje colaborativo, de trabajar en comunidad, de nutrirnos entre todos y de que todo sea libre, ¿no? O sea, el paradigma es ese, ¿no? O sea, ya no podemos encriptar, ya no hay instrucción dirigida, sino instrucción de aprendizaje activo. O sea, el aprendizaje activo es lo que va a llevar a uno, y es lo que quiere además todos los alumnos que tenemos ahora, que son nativos digitales, que tienen esa perspectiva, quieren contenidos digitales, pero también quieren trabajar esos contenidos, ¿no? La web 3.0, ya la 4.0, a la que llegaremos pronto, nos permite que desarrollen contenidos en línea y después los publiquen y nos compartan, ¿no? Entonces, si bien dependiendo de cada materia, ¿no? También ahí viene lo clásico. Profesor, yo soy profesor de matemáticas, ¿puedo usar el GeoGebra? ¿Puedo usar qué otra herramienta? ¿El Slim? Bueno, te digo, yo no soy profesor de matemáticas, ¿ya? Y lo que tienes que buscar son recursos creativos y recursos didácticos. Y te digo, no, porque a mí el GeoGebra... Perfecto. ¿Y cómo conecto el GeoGebra con Moodle? Ah, esto sí te puedo ayudar, Leo. De lo demás es difícil. Entonces, cada materia tiene un mundo diferente, tiene un código diferente, evidentemente va a tener también recursos que tienen que ver con el profesor, que tienen que ver con su dominio. Yo creo que lo más importante es empoderarlos, ¿no? Darles esas competencias digitales, que se suelten con ello. La mayor barrera que puede haber es esa, ¿no? Se sienten torpes, se sienten... Te hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, me tocó a mí promedio 35 o 40 años de los profesores que me tocó formar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que reciclarse y evidentemente la presión de la competitividad que existe en este mundo ahora docente
te dice que si tú no tienes recursos digitales, pues ya te quedaste con la tiza. Y ya no estamos con eso, ¿no? ¿Cómo animarlo? Allí creo que está tu pregunta. O sea, ¿cómo haces para que se anime, ¿no? ¿Cómo rompes con ese esquema convencional de lo encapsulado que puede estar un contenido online? Renovándolo. Yo creo que lo primero de todo que yo les enseño a mis alumnos es que tú tienes que dosificar, digamos, cómo alimentas cognitivamente a tus alumnos de una manera progresiva, porque no puedes abrirles todos los contenidos de una sola vez. Tienes que ir ejercitándolos. O sea, cada 2 semanas nosotros hacíamos un ejercicio, una evaluación, una actividad que luego se compartía entre todos y sacábamos una conclusión, ¿no? Y luego lo llevamos a la clase virtual, que era cada semana. Entonces, cada semana había 3 encuentros. Un encuentro en la clase, un encuentro en la clase, un encuentro en el chat y un encuentro en la fase evaluativa que teníamos que compartirlo entre todos. Entonces, todo eso se iba. Esa es la dinámica precisamente que mantiene vivo el curso, ¿no? Luego, pues, lo que tú puedas aportarle en temas, trabajar en un blog, complementarlo por otras cosas, generar otras búsquedas. El mismo nutriente que tengas en el grupo de alumnos. Yo he tenido, yo creo que el más grande de todos mis grupos ha sido de 67 alumnos que he tenido online, ¿no? Imagínate tutorizar y llevar 67 alumnos. Ya, claro, llega un momento en que te saturan de correos, de mensajes. Entonces, la mejor manera era simplemente concentrarlos y disciplinarlos. Es la misma estrategia que utilizas en un aula. Entonces, todos se sientan allí, das el protocolo, das los recursos, le dices la disciplina que tenemos y ya cada uno pues va a hacer su trabajo, ¿no? Entonces, y estamos hablando de personas adultas, ¿no? O sea, no son niños. De hecho, hay alguno por ahí distraído, pero puede ser eso, ¿no? Y la experiencia, o sea, nada, o sea, las canas son el signo de haber pasado por muchos aspectos, ¿no? Para implementar lo que es STEM, ¿has utilizado algún diseño instruccional también, además del ADI? Pues, mira, lo que sucede es que en este caso, el modelo de enseñanza en el caso de robótica es muy diferente, porque aquí estamos hablando de experimentar con tecnología, ¿no? Frente a las otras, digamos, propuestas que se han desarrollado, ¿no? Que eran basadas en virtualización netamente, aquí se trabaja con el mundo ubicuo. O sea, hay una parte física que tiene todo un proceso y una parte digital. Entonces, seguimos hablando del ADI, y siempre lo tomaría así, y la verdad es que no he tratado ni he buscado de ensayarlo de otra manera porque es lo que mejor funciona, a mi entender, y para el estilo que nosotros llevamos aquí. Okay. Pero sí es que en el mundo de la robótica el aprendizaje colaborativo, el trabajar en ese espacio lleva a la gente más todavía a aprender con emociones, ¿no? Entonces, tienes que experimentar, tienes que hacer tus proyectos y tienes que ver, porque eso es un aprendizaje activo, o sea, ¿dónde está el error? Entonces, no es que se dé en un modelo instruccional propiamente, se da en la experimentación. ¿No? Entonces, lo llevas a ese enfoque, es una estrategia, digamos, más que el modelo propiamente es una estrategia, ¿no? Y te tienes que servir de ello. Juan, te pregunto, debo de mencionarte que estás ubicado entre lo mejor de los dos mundos. Estás tanto en Europa como en Latinoamérica. ¿Cómo difiere la cuestión del diseño instruccional entre estos dos países? Allí es una muy buena pregunta. Yo, por suerte, aprendí todo esto en Europa, donde los recursos están a la mano, donde encuentras comunidades como, por ejemplo, Procomún, ¿no? Una comunidad que también la promueve Pablo Monge en España, el INTEF, ¿no? Por sí, los MOOC, que son, digamos, una tendencia global, pero allí se hacen muchísimo, ¿no? Está STEM by STEM, está Educa Contigo,
están muchos espacios a nivel de comunidades que nos permitieron nutrirnos y luego pues interactuar con ellos. Eso, digamos, es una gran ventaja frente a los países de Latinoamérica donde no hay, digamos, una cultura activa. Aquí se han tratado de hacer muchas iniciativas, pero no se han logrado realmente cuajar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como ya estamos hablando de un contexto global, ¿no? Cuando aparece un recurso en Finlandia, ¿no? Que además lo ponen multilingüe, o sea, ya está en chino, está, ¿no? Como Moodle, por ejemplo, sale de ¿cómo se llama? De Australia y lo terminamos utilizando en todo el mundo, ¿no? Entonces, esas partes de las comunidades, como Arduino, que es la comunidad donde nos basamos para hacer la robótica educativa, nació como un proyecto en Italia y luego se convirtió en un escenario global y ahora en China pues es donde más nos proveen, ¿no? Entonces, ese espacio, nosotros, la misión que tenemos los educadores que estamos metidos en este tema, y seguramente a ti ya te va a tocar ahora mismo, es lo que hicimos nosotros fue generar, primero, un catálogo de herramientas, ¿no? Un catálogo de herramientas. En el catálogo de herramientas lo clasificábamos por tipos de herramientas, ¿correcto? Y a partir de allí generábamos su aplicativo, ¿no? Y los instruccionales correspondientes, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Así que espero haberte contribuido en algo, estimulado. De hecho, ahora mismo ha sido un poco apretado, pero cuentas conmigo para cualquier requerimiento o ayuda en cualquier momento que puedas necesitar. Y te aliento a que continúes por este camino. O sea, siempre que algunos alumnos o algunos profesionales que están en proceso formativo necesitan una visión diferente, trato de... Definitivamente. Te doy las más sinceras gracias por brindarme esta oportunidad. Abriste un campo de posibilidades y esto de diseño instruccional es algo que no, o sea, que va mucho más allá de encajonar, como tú dices. Y por cierto, Jocelyn, ¿cómo anda el tema de la robótica allí? O sea, el tema de educación STEM, ¿eso se escucha, se trabaja? Acá se trabaja, acá se escucha, inclusive hacemos competencias con los estudiantes de diferentes niveles, ya sea en escuela elemental, intermedia, que es más bien en la primaria, y también en universidades. Hacemos competencias, hemos llegado a Estados Unidos, hemos ganado primeros lugares y eso. Pero como yo no trabajo ese campo directamente, pues no me atrevo a indagar un poquito más allá y darte una información que no sea correcta. La ventaja que tienen ustedes es que pues, son una estrellita más de todo, una potencia, ¿no? Bueno, muy bien, Jocelyn. Entonces te deseo éxito. Saludos para todos los docentes, los profesionales en educación, el equipo que esté junto contigo. Reitero mi entusiasmo y nuestra disposición para poder colaborar en las experiencias que tenemos. Estamos abiertos, tenemos también amigos en República Dominicana, o sea, en Centroamérica y en Panamá, okay, ¿no? Que con relativa frecuencia podemos contactar, aparte de Europa, ¿no? En Argentina también. Entonces vas a ser pues una embajadora de Puerto Rico en ese sentido y nos alegra muchísimo, ¿no? Así que espero pronto volver a conectar. Me comentarás qué tal te fue con esta experiencia. Claro. Y nada, o sea, siempre el compartir, como te digo, en la colaboración, el aprendizaje colaborativo y todo lo que tenga que ver con las libertades, la democratización en la educación, el sentido social de la educación, es lo que me ha animado precisamente a estar aquí. Si no, estaría pues ahí en mi playita en Mallorca, ¿no? Con un bocata y un cubata y disfrutar de este verano, porque aquí es diferente, ¿no? Pero no, o sea, tenemos por vocación y tenemos por obligación que llevar adelante el cambio, ¿no? Y la innovación en la educación. Exactamente. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí también tienes mi Facebook para que por ahí lo pongamos. Okay, ¿ya? Perfecto, gracias, John. Gracias, Jocelyn. Buenas tardes. Chao. Adiós.